Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Joaquín. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Todo bien. Bienvenidos. Gracias. Hola, Josefina. No, Josefina, no. Sí, sí, Ah, hola. Josefina. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Sí? ¿Cómo andas, Alexis? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Todo bien. Alegro. Bueno, son las 8. Vamos a esperar hasta unos minutitos a que se vayan conectando. ¿Sí? Bienvenida, Andrea, Bueno, Marina, Estela. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todo bien. Bueno, me Hola alegro. Dani, bienvenido, gracias. Gracias por conectarse. Hola Norma, hola Elena, Estela. Yo les voy contando, ¿cómo están, chicas? Les voy contando más o menos cómo vamos a hacer. ¿Sí? El curso tiene varias clases. En esta vamos a tocar el primer tema, que es Dios. Hay un apunte que yo les mandé, ¿sí? Si lo han podido leer, lo que voy a pasar yo, mientras estamos hablando, es una presentación, ¿sí? La cual es un resumen de lo que vamos a ir viendo. Hay citas bíblicas que no las vamos a leer algunas, para que no sea tan extenso. Y bueno, lo que vamos a hacer es hoy tratar este tema muy especial, que es cómo conocer a Dios, ¿sí? O qué es lo que tenemos que conocer de Dios, como primer punto. Ahora vamos a hacer una pequeña oración, nos vamos a poner en presencia de Dios y vamos a arrancar, ¿sí? Yo les voy a pedir que mientras estemos conectados, todos los que puedan mantengan los micrófonos cerrados, ¿sí? Y si hay algo que me quieren preguntar, me paran, prenden el micrófono y no tengo ningún problema. Volvemos para atrás, ¿sí? Hola Gaby, ¿cómo estás? Si se puede conectar todo esto en una sola vez, en una sola clase, en un solo Zoom de 45 minutos, bárbaro. Llegado el caso que se nos corte, porque pasan esos 45 minutos, nos volvemos a conectar, ¿sí? Y terminamos. Si alguno tiene alguna duda y la quiere dejar para el final, lo hacemos al final. Y si hay algo que no entienden, paran y volvemos sobre él. Es bastante sencillo y simple, pero vamos a tratar de profundizar un poco en este tema para entender algunos conceptos bastante importantes. ¿Sí? Primero y principal, entonces, vamos a empezar con una oración, ¿les parece? Bueno, Padre Celestial, nos ponemos en tus pies, Señor, y entregamos todo lo que traemos de nuestro día, en la calle, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos ministrado quizás a algunas personas. Lo dejamos en tu cruz, Señor, todas nuestras cargas, nos despojamos de ellas y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y el entendimiento necesario como para poder entender lo que vos tenés para revelarnos en el día de hoy. Te damos gracias por todos aquellos que se van a poder conectar. Te damos gracias por este medio por el cual lo podemos hacer. Aquellos que no puedan conectarse, bueno, te pedimos que los cuides y los protejas. Vivimos por nuestra familia, por nuestro amado punto de encuentro, y que esto sea para crecimiento, fortalecimiento y edificación de nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, si pueden, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, después nos saludamos. Si pueden, apaguen los micrófonos y vamos a empezar a compartir la pantalla. Díganme si todos lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, este curso, estas charlas se llaman Profundizando con Dios. Al final de ellas vamos a tener un diplomita, como que hicimos un cursito, que también es una especie de discipulado y nos va a ayudar
comprender unas cuantas cosas y entender y aprender unas cuantas cosas importantes para nuestra iglesia. El primer tema que vamos a tocar es Dios. Y vamos a pensar un poquito. ¿Qué es Dios? Dios es el principio de todo, ¿sí? Es el creador del universo, el que nos creó, es el supremo, el superior. Él es todo. Chicos, traten de cerrar los micrófonos, ¿sí? Así no hay ecos. Si tienen que preguntarme algo, abren el micrófono y seguimos. Pues decíamos que es el Todopoderoso, es una deidad, ¿sí? Tiene como característica que es omnipresente, todo lo puede, omnisciente, está en todos lados, todo lo sabe. Y lo más importante es que Dios posee un amor infinito. Y ese amor es tremendamente abrasador, es como un fuego para cada uno de nosotros. ¿Qué significa la palabra Dios? Dios viene del latín, como dice acá, una palabra que en latín se pronuncia Deus, y quiere decir brillo, resplandor y perfección, ¿sí? Pero a su vez hace referencia a que Dios Padre es una existencia eterna que no tiene ni principio ni fin, y es perfecto. Otro punto a tener en cuenta, Dios es algo incorpóreo, no tiene cuerpo, ¿sí? Su naturaleza no es un cuerpo como el nuestro, no tiene rostro. Si alguna vez ha visto una representación, es una representación humana. Ramiro, ¿podrás cerrar el micrófono? Yo te lo cierro. Ya está. Los rostros que hemos visto en obras de arte o en estatuas son hechos por el hombre. Dios no tiene rostro, no tiene cuerpo. ¿Sí? Seguimos. ¿Cómo lo podemos conocer a Dios? Fundamentalmente a través de su palabra, a través de todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios? Y vamos a hacer una introducción pequeña. Es una inspiración de Dios sobre los autores de cada uno de los libros que tiene la Biblia. Vamos a pararnos acá. Muchas personas dicen que la Biblia es difícil de entender, que la Biblia habla de una cosa y después de otra. Bueno, Dios puso su inspiración en determinadas personas y utilizó a esas personas para escribir cada libro de la Biblia. Por eso cada libro de la Biblia es distinto. No es lo mismo lo que escribió Pablo, que era un tipo muy perfeccionista en cuanto a su estudio, que lo que puede haber escrito, por ejemplo, Pedro, ¿sí? Que tenía menos capacidad intelectual o menos desarrollo intelectual. No es lo mismo los escritos de Moisés, por la época en la que los escribió, que los escritos de Isaías. No quiere decir que estén mal, quiere decir que Dios le dio inspiración a ellos, pero sí se aprovechó de su personalidad, de su forma de escribir, de su sabiduría y de su forma de decir las cosas. ¿Sí? Entonces, a través de la palabra se manifiesta, dice acá, se manifiesta a través de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir a través de las cosas hechas? Dios no tiene que andar explicando, sino que hace, crea y aparece en la naturaleza, en el mundo. Vamos a leer una cita. Ahí dice Salmo 19:1-6, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra voz
sin palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. A ver, otra característica de su palabra. Dice, el universo fue creado de cosas no visibles por su palabra. La referencia acá es Hebreos 11:3. Dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y después dice, Dios se presenta como creador. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Y acá no usa dice ahí una palabrita que dice que no se utiliza ningún silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es una forma de explicar algo, ¿sí? Se parte de dos premisas para llegar a una premisa final. Ejemplo, los planetas son redondos, ¿sí? Punto 2, la Tierra es un planeta, entonces la Tierra es redonda. No hay que explicar nada para Dios, ¿sí? Él no lo presenta como tal, no tiene explicación. La inspiración de Dios, ¿sí?, es una forma de mostrarnos desde el principio hasta el fin a Cristo. Dice un teólogo muy conocido del principio del siglo anterior, MacDonald, dice, el registro divino da por sentada la existencia de Dios en vez de tratar de probar. No hace falta probar nada para Dios. Dios deja todo por sentado. Bueno, después, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Todos bien? Después dice, ¿cuáles son las evidencias de su existencia? A ver, ¿cómo nosotros podemos decir Dios existe? Hay personas que se han puesto a estudiar cómo es esa evidencia, cuál es esa evidencia, y han encontrado que hay una evidencia en la naturaleza, ¿sí? Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hay una evidencia teológica. La teología es la rama de la ciencia que estudia a Dios, ¿sí? Y la evidencia teológica dice que hay un orden, una armonía, que presupone que tiene que haber una inteligencia mayor y superior, ¿sí?, que fue la que puso en marcha todo este orden y esta armonía dentro del universo. El otro día estaba viendo un documental de biología y pensaba, qué increíble la naturaleza, pero la naturaleza es así porque no hay otra forma de explicarla si no existe una inteligencia superior. Vamos a leer un pasaje. Hechos 14:17. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y vientos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Luego tenemos una evidencia ontológica. La ontología es la ciencia que estudia el ser humano, ¿sí? Y el ser humano no, el ser divino. Está creado para demostrar la existencia de Dios. Es una rama que está creada de la ciencia que está creada para demostrar la existencia de Dios. Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera, aún a tientas, paran y le hallaran, aunque a la verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y esto es importantísimo. Aunque busquemos a tientas y palpáramos y le halláramos, sería lo mismo, porque Él está cerca nuestro, está dentro de nuestro corazón. Luego tenemos una evidencia antropológica. La antropología es una palabra que tiene dos partes. Es una palabra griega que es antropolos, es hombre, ¿sí? Y logos es el estudio. O sea que la antropología es la rama de la ciencia que estudia al hombre, ¿sí? Y el hombre, ¿cómo? De la naturaleza del hombre.
¿sí? Entonces, esta rama nos muestra la forma de razonar del hombre. Y visto desde el punto de vista antropológico, el hombre razona, ¿sí? Y, mejor dicho, piensa, no, siente que hay un ser superior que está por arriba de él mismo. Hay una evidencia histórica, ¿sí? Dice ahí, o tradicional. Esta evidencia histórica es, por ejemplo, antiguas tribus, ya desde miles de años, creían en un ser superior, un dios. Desde el principio era un monoteísmo, o sea, un solo dios, pero luego, al pasar las generaciones y venir otras civilizaciones como la egipcia y la romana, se hicieron politeístas y tenían muchos dioses. Y por último, tenemos la evidencia de la conciencia, o también llamada evidencia psicológica, ¿sí? Quiere decir que el hombre psicológicamente tiene una carga moral, dicen los psicólogos, y esa carga moral, ¿sí?, es la que se denomina evidencia o conciencia psicológica. Entonces, tanto la naturaleza como el estudio de Dios, como la ontología, como la antropología, como la historia y nuestra propia conciencia, nos hacen evidente que Dios existe. Ahora, ¿cómo se evidencia Dios en la palabra? ¿Sí? Para Dios no es necesario ninguna forma científica de mostrarse a sí mismo. Él lo único que tiene que hacer es presentarse. ¿De qué manera? Se presenta con afirmaciones. Por ejemplo, en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Acá no da ninguna explicación ni ninguna vuelta. Lo dice la palabra. La palabra dice, Dios creó el cielo y la tierra. Está siempre actuando, ¿sí? Y además, en el Nuevo Testamento, con la venida de su Hijo, todo, ¿sí?, se describe a través de él, ¿sí? Por ejemplo, Hebreos 1.1.2 dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien asimismo hizo el universo. Esto demuestra dos cosas. Esta primera parte de Hebreos, el versículo 1, nos dice que antiguamente Dios hablaba a través de los profetas. Había profetas mayores, profetas menores, que era con los que él se comunicaba o les comunicaba lo que quería hacerles saber al pueblo. Pero hoy, a través de la venida de su Hijo, que lo constituyó heredero, ¿sí?, y a través de él hizo el universo, se comunica con nosotros. Esto es importantísimo, hizo el universo, porque vamos a ver que Jesucristo, en la semana que viene, vamos a ver que Jesús, el Cristo, ya estaba presente en el momento de la creación. Por último, dice ahí que se revela a través de sus nombres. Y puse el ejemplo de Éxodo 3.14, donde Moisés le pregunta, bueno, yo voy a ir al pueblo, pero ¿cómo digo que vos te llamás? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Así de simple, yo soy el que soy. Y eso es un versículo que encierra muchísimo. Es una descripción de él mismo que hace Dios presentándose ante Moisés. Seguimos. Ahora tenemos que aprender o ver cómo es la personalidad. Dice que su profundidad, su gloria y variedad sobrepasan nuestra comprensión. Nosotros no vamos a poder comprenderlo nunca del todo a Dios, ¿sí? Él nos va a revelar lo que Él quiere revelarnos. Lo que no nos quiere revelar, ¿sí?, no lo va, es porque Él no quiere. No necesitamos entenderlo todo. Pero sí podemos, a través de su palabra, como dijimos, y a través de citas bíblicas, encontrar un montón de cosas que tienen que ver con su personalidad. Primero su nombre, como dijimos. Él dice en el versículo que habíamos visto, Éxodo 3, 13, 14, dice, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. A ver,
podemos decir eso o le podemos cambiar las letras. Yo vendré a ser el que seguiré siendo, un juego de palabras, ¿sí? Pero él se presenta de esta manera como lo que es, Dios. No tengo nombre, ¿sí? El nombre fueron apareciendo a lo largo de las Escrituras. Su naturaleza dice que, ¿cómo podemos hablar de su naturaleza? ¿Sí? De las tres características básicas. Él es espíritu, es amor y es luz. Dios es espíritu, es invisible, es un aliento, es como el Espíritu Santo. Es amor, yo diría que Dios es el amor. Es luz, Él es entera y totalmente entera y totalmente luz, único y el superior en todos los sentidos, ¿sí? Ilumina la vida de cualquier persona que lo acepta. A ver, dice después que su personalidad, ¿sí? Dice ahí, en su personalidad Dios es una persona con facultades y elementos que componen la personalidad de cualquier individuo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en Dios, lo vamos a ver quizás reflejado en algunos de nosotros. Dios es inteligente. Dios dirige, ¿sí? Job 39, 36, 37 dice, ¿quién puso? Dios le pregunta a Job, ¿no? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Acordémonos de Job, ¿sí? Job estaba desesperado y se había puesto en contra de Dios, despotricaba contra Dios, y Dios lo para y le dice, párate un cachito. ¿Quién creó al mundo? ¿Vos dónde estabas cuando creó el mundo? Entonces, su inteligencia es totalmente superior y dirige cada uno de los actos de la creación. Tiene una sensibilidad extrema, desea, ama y aborrece al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué se dice que aborrece? ¿Mm? Porque hay cosas que no le gustan a Dios, ¿sí? Hay actos que no le gustan, entonces también los aborrece. En algunos momentos, cuando quería destruir la civilización, encontró un justo, ¿sí? Aborrecía la civilización por el pecado que la civilización había establecido en la sociedad. Pero encontró un justo, ¿sí? Y como él por sobre todas las cosas ama, salvó a nuestra raza, ¿sí? Y le encomendó a Noé armar un arca y la historia que conocemos. Su voluntad, Dios decide, dice ahí. Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios decide. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto, Dani, perfecto. Vamos. ¿Cómo son los actos que manifiestan y distinguen la personalidad de Dios? A ver, esto es así. Acá hay una lista. Él crea, destruye, provee, enaltece, cuida, oye, aborrece, sufre y ama. Son actos de nuestra vida cotidiana, pero que en Dios se ven todos. Y ahí tenemos todas las citas bíblicas. Vamos a ver algunas. Destruye. Me llamó la atención. Dice Génesis 18:20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La historia es que Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios. ¿Sí? Él provee. Ya lo habíamos visto. Provee. Salmo 104, 27, 30. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová con su angustia y los libra de sus aflicciones.
Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, así los guía al puerto que deseaban. Dios provee. Vamos a otro ejemplo. Dios oye. Todos estos citas están puestas en el apunte, así que después las pueden leer, ¿sí? Tranquilamente. Dios oye. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no habrá el que engaña al hombre la ciencia. Dios ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, pero no lo conoció a Él. Dios nos ama. ¿Cuáles son los títulos? Una diferencia hay entre lo anterior, que eran actos que hace Dios a lo largo de la palabra, y los títulos que se le da en distintos pasajes de la palabra de Dios. Dios creador, ¿sí? Dios como juez, Salmo 96:10. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Dios es rey, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Que Dios tiene título de defensor, tiene título de preservador, tiene título de pastor y de santo. Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Uno sabe qué quiere decir santo? Santo no es una persona especial con características especiales. Todos nosotros somos santos, somos apartados para una misión que nos tiene preparada Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos? ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Continuamos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? A ver, atributos es lo mismo que perfecciones, ¿sí? Se pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras. Son cada una y todas las cualidades y propiedades características de Dios que lo identifican como tal, ¿sí? Lo distinguen y lo identifican como tal. Y acá vemos una lista. Su simplicidad. La simplicidad es probablemente la característica básica de Dios. Él es un tipo totalmente puro y simple. Borren ese tipo. Su unicidad es único. Único e irrepetible. ¿Sí? Único e irrepetible. Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su infinidad no tiene límites, no tiene ninguna limitación, es infinitamente perfecto y es inmenso y no tiene medida. Es el principio y el fin, pero no tiene medida. ¿Sí? Romanos 11:33 dice, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sí? Y el Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Dios es eterno, como decíamos recién, no tiene principio ni tiene fin. Tanto el pasado, ¿sí?, como el presente, dice ahí, tanto el pasado y el futuro y el presente no tienen una... no existen para Dios. No tiene ni pasado ni presente ni futuro. Es atemporal, no, el tiempo no es el mismo el nuestro que el de Dios. Ahí me está avisando que quedan 10 minutos. Si se llega a cortar, les vuelvo a repetir, que nos volvemos a conectar y terminamos. Dios, otro atributo es su inmutabilidad. Dios no cambia nunca, no puede cambiar, ¿sí?
Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió, pero no lo destruyó. Continuamos con la otra. Otro atributo, su soberanía. Él está por arriba de todo. Dice acá, es supremo sobre todas las cosas, es soberano en la salvación. ¿Sí? Efesios 1:3-5 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? O sea, nos dio a Cristo, su reino es soberano. Salmo 93:1, Jehová reina. Se vistió de magnificencia, se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá de él. Es totalmente soberana su voluntad en todos los aspectos. Otro atributo de Dios, su omnisciencia. Todo lo sabe. Dios conoce todos los acontecimientos que pasan, todo. Lo que nos pasa a cada uno de nosotros, Él lo sabe. ¿Sí? Podemos leer Jeremías 1:5, ¿sí? Que dice, antes de que te formara en el vientre, te conocí, antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Su omnipresencia está presente en todos lados. Aún Jesucristo y el Espíritu Santo están presentes al mismo tiempo como la tercera persona de la Trinidad. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Entendamos esto, Dios es uno de las partes de la Trinidad, ¿sí? Cada uno es un Dios, cada una es una persona y un mismo Dios. Ya vamos a llegar. A veces puede resultar un poco difícil, pero vamos a ver un gráfico que nos va a enseñar en los próximos encuentros. Seguimos, su omnipotencia, Dios todo lo puede, Él es todopoderoso. Él decreta y nadie se opone. Él manda a hacer según su voluntad. Se cumple obligatoriamente en los animales y en los astros. Vamos a hacer una aclaración. Se cumple obligatoriamente en animales y astros. Se cumple condicionalmente, depende del hombre. ¿Qué les parece? ¿Por qué depende del hombre? Porque depende del hombre si vamos a hacer la voluntad de Dios, si creemos, si tenemos fe. Si no tenemos fe, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir por donde nuestra voluntad humana nos lleva. Se cumplen voluntariamente. ¿Sí? Josué 11:9-15 dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. O sea, voluntariamente el hombre, si cree y tiene fe, hace la voluntad de Dios. Y no se cumple porque Dios no desea el resultado, dice. Hebreos 11:17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y ofrecía a su unigénito. Acuérdense que Abraham le pidió a Dios que haga un sacrificio, y qué sacrificio puso a su hijo, sabiendo que la voluntad de Dios era esa, y él tenía que llevarla a cabo. Bueno, otro atributo, su amor. No puede decirse que el amor es Dios, sino que Dios es amor. Bueno, es una frase, es como una mezcla de palabras, pero es la realidad. Dios es amor. Dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Su santidad. Él está apartado de todo, es único. Él está apartado de toda clase de mal. Podemos leer Apocalipsis. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Otro atributo, su justicia. Él es recto. Dios es justo en todos los aspectos, pero lo es en relación a su creación y en relación con todas sus criaturas. No solamente con los animales, sino que también es justo con nosotros. Su veracidad es la verdad. ¿Cuántas veces dijimos, Dios es, qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios es la verdad.
todo lo que él hace es verdadero y todo lo que expresa es totalmente la verdad. Números 23:19, Dios no es hombre para que me mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Es sabio, él conoce todo, está muy emparentado con lo que era la omnisciencia. No puede aprender nada nuevo porque todo lo sabe. Nosotros podemos aprender cosas todos los días, pero Dios no puede aprender nada porque Él es sabio en todos los aspectos. Aún lo que podría ser y no es, Él ya lo sabe. Y bueno, en la lista su paciencia, su fidelidad, su misericordia, su imparcialidad. Primero de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Por último, su libertad. Estos son las características o atributos de Dios. ¿Y cuáles son las limitaciones? Solamente tiene dos limitaciones. Él no puede mentir y no puede negarse a sí mismo. A ver, estas dos cosas se las impone su santidad. ¿Por qué no puede mentir? No puede mentir, dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, no puede ser tentado a pecar. Y no puede negarse a sí mismo, dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, él permanecerá fiel, él no puede negarse a sí mismo. Bueno, acá llegamos a una parte linda, que no vamos a ahondar mucho, porque esto está todo explicado en el apunte, vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Cuáles son los nombres de Dios? ¿Sí? El primero y principal, dice ahí, es el, Elá o Elohim. ¿Sí? A ver, ¿para qué nos sirven los nombres de Dios? ¿Sí? Es una forma pedagógica, es una forma de enseñar que a través de los nombres podemos ver qué es lo que hace, cómo Él se revela a nosotros, ¿sí? Y es como si, a ver, es como si tuviéramos un prisma, como si tuviéramos un diamante con todas sus facetas, y empezamos a ver cada una de las facetas de ese diamante, ¿no? Cada nombre que se le pone es como una faceta de ese diamante que es Dios. El primer nombre que se le dio a Dios en Génesis 1:1 es, como dijimos, Dios creó al mundo, es el de creador. Y en hebreo, que puede ser el, Elá o Elohim, ¿sí? Tiene un significado que es parecido a creador, pero también es regente o el que dirige el universo, con toda su fuerza y todo su poder divino, ¿sí? El segundo nombre que tenemos en la lista es Yahvé, es el nombre propio, que traducido lo conocemos como Jehová, o el Señor, o Yahvé. Y en hebreo es una forma rarísima de escribir, porque es una palabra que tiene 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H. Se llama tetragramatón, ¿sí? ¿Qué es eso? Es el nombre divino de Dios, el único creador. Son 4 consonantes que son imposibles de pronunciar en la lengua humana. Y ese H, YHBH, aparece 6.823 veces en el original hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando nos referimos al Antiguo Testamento, siempre estamos traduciendo palabras del hebreo. Y puede ser traducido como Yeshua, que quiere decir Jehová salva. Dice en Lucas 31:33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a